Hola, mi nombre es Raúl Montenegro, yo soy biólogo, presido FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente, una ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas en ECOSOC. Y además soy profesor titular plenario de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Con respecto al informe del IPCC, me parece importante marcar varias cosas. La primera de ellas es que las dramáticas luces rojas reiteradas por el IPCC ya habían sido previamente dadas. Es decir, de alguna forma lo que queda claro es que buena parte de los gobiernos y buena parte de las sociedades también siguen ignorando no solo las luces rojas anteriores, sino que nos animamos a decir que seguirán siendo de alguna forma minimizadas o postergadas por muchos de los gobiernos actuales y también de sectores sociales que por motivos fundamentalmente económicos se resisten a que haya una reducción mucho más drástica de las descargas de gases de invernadero, no solamente dióxido de carbono, sino también las otras sustancias que de alguna forma facilitan que el calor quede retenido dentro de la troposfera, o sea que haya menos pérdida de calor emitido hacia fuera del sistema planetario, de la biosfera terrestre. Lo que sí me parece importante es considerar lo siguiente. Eh, en primer lugar, que Argentina como nación y después Argentina como provincias con gobiernos provinciales sigue teniendo una clara ausencia de gestión ambiental integrada. Son funciones fundamentalmente declamativas, en donde hay numerosas áreas que incluso usan la palabra cambio climático global como parte de las designaciones, pero realmente es mucho más superficial y declamativo que real. Ese me parece que es un punto importante. El otro punto es que, y esto sí a nosotros nos preocupa fundamentalmente, eh, el cambio climático global no es la única amenaza extrema que tenemos. La otra amenaza y que tiene una magnitud igual o mayor es el cambio global de la biodiversidad y el cambio global de la ecodiversidad. Eh, el cambio climático global produce efectos trágicos, pero aún en toda esa tragedia puede haber una cierta adaptación con precios en sufrimiento terribles, pero no hay posibilidad de adaptarse a una biosfera, o sea, a una organización ecológica de la superficie del planeta que no tenga en cuenta la dramática disminución de la biodiversidad. En este momento es el peor momento de la biodiversidad terrestre, eh, por lo menos de tiempos recientes, en donde el ser humano se ha transformado en uno de los principales responsables de ese descenso de biodiversidad. Recordemos que en los últimos 600 millones de años hubo por lo menos 5 grandes espasmos de extinciones, situaciones en donde por, sobre todo de caída a la superficie terrestre por ejemplo, meteoritos, se generaron situaciones extremas
entre ellas la que ocurrió hace aproximadamente unos 66 millones de años, en donde justamente un impacto de este tipo produjo una reducción notable de la biodiversidad, eh, prácticamente alterando el funcionamiento de los ecosistemas que se encontraban en ese momento, lo cual a su vez facilitó un mayor desarrollo de los mamíferos a costa de un descenso de los grandes reptiles. Tengamos en cuenta que en ese quinto espasmo de extinción se considera que la biosfera recién comenzó a recuperar niveles de biodiversidad previos tras 700.000 años de recuperación. Recordemos también que entre esos 5 espasmos de extinción hubo algunos que redujeron prácticamente a la mitad la biodiversidad que existía en el planeta. Pero ahora estamos enfrentados a a un sexto espasmo de extinciones generados por la especie humana, y lamentablemente no tiene el éxito que ha tenido a nivel de comprensión o percepción la Convención sobre el Cambio Climático Global, e incluso hasta el debate alcanzado. También hay una convención sobre biodiversidad, pero que ni remotamente tiene la misma presencia y cobertura, pese a su extrema gravedad. Quiero aclarar de que en el planeta, en la parte superficial del planeta, porque la biosfera es un fenómeno de superficie, esa biodiversidad, insisto, está a un nivel crítico. No existe riesgo que desaparezca la vida sobre la parte superficial del planeta desde ya. El problema es que está desapareciendo la organización ecológica que le permite a la especie humana seguir estando en la biosfera. O sea que nosotros somos las principales víctimas de estos cambios de biodiversidad que nosotros estamos generando. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que hay como luces rojas simultáneas y de gran intensidad, y que en la práctica se refieren a 3 cambios globales. El cambio climático global, el cambio global de biodiversidad y el cambio global de ecodiversidad. Y no podemos separarlos. Incluso es una decisión peligrosa solamente considerar uno de esos cambios, por más que, como el caso del cambio climático global, es mucho más fácil de asimilar en términos de sociedades capitalistas furiosas, porque pareciera más visible que se soluciona reduciendo la descarga de gases de invernadero, mientras que para el caso del cambio global de biodiversidad es un fenómeno mucho más complejo y mucho más difícil de percibir y obviamente de abordar, donde la única forma en que la biodiversidad de la biosfera en distintos lugares y a nivel global pueda reconformar, reconstituir los valores de biodiversidad perdida, es en base a la expansión de los remanentes de biodiversidad actual, avanzando sobre ambientes quemados, desmontados, alterados. Recordemos que cuando hablamos de biodiversidad, nos estamos refiriendo al total de formas vivas que integran los distintos ecosistemas, desde virus, bacterias, hongos, hasta vertebrados, invertebrados, plantas verdes, etcétera. Es decir, el gran problema que tenemos nosotros es que, por ejemplo, la provincia de Córdoba no tiene un mapa de biodiversidad, el país no tiene un mapa de biodiversidad, y tampoco tenemos suficientemente evaluada la biodiversidad de la biosfera. El número de especies identificadas, clasificadas, es mucho menor a 3 millones, mientras que las especies que
habrían estado y están constituyendo remanentemente la biodiversidad, se encuentra una cifra estimada entre 10 y 100 millones de especies, de los cuales la mayor parte, más del 90%, se refiere, por ejemplo, a insectos, ¿no? Que es uno de los grupos más exitosos. Pensemos, por ejemplo, que a nivel de virus están clasificados algo más de 6.000 especies, pero se considera que en los ecosistemas hay aproximadamente 1 millón de especies de virus. Y no hace falta mencionar el riesgo que representan algunos de esos virus para nuestra propia supervivencia. Entonces yo creo de que, insisto, las luces rojas del IPCC son bienvenidas, pero son luces rojas que ya vienen marcándose sin que haya suficiente reacción. Pero lo preocupante es que hay también luces rojas dramáticas en la pérdida de la biodiversidad, pero no existe ni remotamente la misma preocupación colectiva ni la misma percepción colectiva. Y lo más preocupante de esta no visión del cambio global de la biodiversidad y el cambio global de la ecodiversidad es que justamente estas biodiversidades y estas ecodiversidades son las que mejor permitirían resistir el cambio climático global. O sea que no solamente están las luces rojas por lo que hacemos al distorsionar el clima al cual estamos en general adaptados, sino que además estamos reduciendo dramáticamente ese gran aliado para la supervivencia que es la biodiversidad. En realidad el gran desafío es que la humanidad, y obviamente a nivel de humanidad y todos los sectores, gobiernos, sociedades, no han asumido suficientemente que para poder sobrevivir en nuestro planeta necesitamos coexistir con la máxima biodiversidad nativa, biodiversidad contra la cual lamentablemente seguimos manteniendo una lucha verdaderamente suicida. Por lo tanto, esto me parece que son elementos claves y que deberían ser tenidos en cuenta.